Imaginemos por un momento firmar un contrato laboral de 7 años. Hablamos de trabajo físico extremo, bajo el implacable sol del desierto. Y todo para descubrir en la letra pequeña, justo en la noche de bodas, que ha habido una estafa monumental. Y que encima la única salida posible a ese engaño es comprometerse a trabajar otros 7 años más para conseguir lo que ya te habían prometido originalmente. Exacto. O sea, suena el argumento de un oscuro thriller corporativo moderno, pero no lo es. Es el sorprendente origen de una de las civilizaciones más influyentes de la humanidad. Y está ahí, escondido a plena vista en el capítulo 29 del libro del Génesis. Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto. Porque lo que tenemos aquí para explorar en este análisis profundo no es una simple genealogía aburrida ni un listado de nombres antiguos. Es un drama humano repleto de giros argumentales. Tenemos amor a primera vista, explotación laboral despiadada, una traición familiar que nadie ve venir y unas rivalidades entre hermanas que honestamente rompen el corazón. Y fíjate, es vital establecer ese contexto desde el primer momento. Lo que tenemos ante nosotros, basándonos estrictamente en estas fuentes del Génesis, es el origen estructurado de linajes clave. Hablamos de los cimientos de naciones enteras. Sí, palabras mayores. Sin embargo, este origen no nace de un plan maestro aséptico, ni mucho menos. Emerge del caos absoluto de las emociones humanas, de estrategias de pura supervivencia económica y de mucha desesperación afectiva. A menudo, cuando se estudian textos clásicos o antiguos, existe como esa tendencia a higienizar los acontecimientos, ¿sabes? A leerlos como ecuaciones perfectas, claro. Exacto. Pero las grandes historias que han moldeado civilizaciones están, por definición, empapadas de la imperfección y la crudeza humana. Estoy muy convencida de que este relato es el ejemplo perfecto de ello. Totalmente de acuerdo. Por eso nuestra misión en esta exploración es raspar esa capa de barniz y extraer esos elementos humanos más crudos. Comencemos directamente en el viaje. El protagonista, Jacob, llega a un territorio completamente nuevo, descrito como la tierra de los orientales. Está buscando sus raíces, concretamente a la familia de su madre. Y esa búsqueda le lleva al centro neurálgico absoluto de la época, que es un pozo en medio del campo. El texto detalla la escena indicando que hay 3 rebaños de ovejas esperando alrededor. Pero hay un obstáculo físico monumental. La famosa piedra. Eso es. El pozo está tapado por una piedra tan sumamente colosal que requiere que todos los rebaños y por tanto todos los pastores de la región se junten para poder moverla. Y aquí, tengo que hacer una pausa y plantear la gran duda. ¿Por qué poner una barrera tan absurda y pesada para acceder a algo tan básico como el agua? Logísticamente parece muy ineficiente. Lo fascinante aquí es entender la economía de supervivencia que regía en el antiguo Medio Oriente. El agua no era solo para calmar la sed o mantener la higiene, era literalmente el combustible que sostenía toda su economía agropecuaria. Claro, sin agua no hay rebaños, no hay vida. Exactamente. Ese pozo funcionaba a efectos prácticos como la reserva federal de la región. La piedra gigante no era un error de diseño ni una molestia innecesaria, era la puerta acorazada de una bóveda. Vaya. Cumplía 2 funciones cruciales. Primero, a nivel ambiental, evitaba la rápida evaporación y la contaminación de la fuente en un clima que era implacable. Y segundo, y esto es mucho más importante sociológicamente, obligaba a la cooperación comunitaria de forma ineludible. Ah, claro, nadie podía ir por su cuenta. Eso es. Era un cuello de botella estratégico. Nadie podía monopolizar el recurso, ni robar agua en secreto por la noche. Obligaba a que existiera una diplomacia diaria, forzando a todas las familias y tribus a reunirse a la misma hora para abrir el pozo de manera conjunta. Entiendo el mecanismo, sí. Entonces, si nos paramos a pensarlo bien, no es solo un dispensador de agua antiguo. Es la única estación de carga en un inmenso desierto. Vamos, el epicentro absoluto de las noticias locales, los acuerdos comerciales, los matrimonios y la socialización. Sería el equivalente a la máquina de café de una oficina o la plaza del pueblo. Una analogía muy acertada, sí. Pues Jacob se acerca a esta plaza improvisada y empieza a dialogar con los pastores que esperan. Les pregunta de dónde son, ellos confirman sin problemas que son de Harán y que en efecto conocen a su tío, Labán, y además indican que goza de buena salud. Una coincidencia perfecta para él. Y justo durante ese intercambio casual de información, los pastores señalan hacia el horizonte. Raquel, la hija de Labán, viene acercándose con las ovejas de su padre.
y la reacción de Jacob en ese preciso instante es de una intensidad abrumadora. Según la fuente, al verla, él solo, sin esperar la ayuda de esa multitud que se suponía necesaria, retira la inmensa piedra del pozo. Una demostración física brutal. Le da de beber al rebaño, se acerca a Raquel, la besa y, de repente, estalla en llanto a voz en grito antes siquiera de revelarle que es pariente suyo. A ver, hay que admitir que es una forma bastante peculiar y dramática de presentarse. Llorar a mares al conocer a alguien demuestra una carga psicológica tremenda. Es una escena de una catarsis física y mental enorme. Analicemos el cómo y el porqué de lo que está ocurriendo ahí. Esa demostración inusual de fuerza, el lograr apartar la piedra que requería varios hombres, no es un simple acto heroico diseñado para impresionar románticamente. No, claro. Es la manifestación de una descarga de adrenalina masiva. Debemos recordar y contextualizar el estado en el que se encuentra Jacob. Viene de realizar un viaje extremadamente largo, cruzando territorios hostiles en absoluta soledad, huyendo de un conflicto a muerte en su propio hogar con su hermano. Claro, lleva encima todo el trauma y la tensión de ser un fugitivo sin red de apoyo. Precisamente, ha estado en un estado de hipervigilancia constante, probablemente temiendo por su vida cada día. Y de repente llega a un lugar donde hay agua, seguridad relativa, y la primera persona relevante que aparece es sangre de su sangre. La conexión exacta que buscaba. Ese llanto a voz en grito es el colapso absoluto de la armadura emocional que ha tenido que mantener intacta durante semanas o meses. Es el instinto de supervivencia puro, encontrando por fin un puerto seguro. Uf, qué intenso. Esa vulnerabilidad absoluta, mostrada de forma tan cruda, marca una conexión instantánea que acelera todos los protocolos sociales de presentación habituales en aquella época. Y vaya si los acelera. Raquel, sorprendida por este forastero emocional, corre a contárselo a su padre. Labán, en cuanto escucha las noticias sobre la identidad de Jacob, sale corriendo a recibirlo con abrazos y besos efusivos. El nómada solitario es acogido de inmediato y se hospeda en la casa durante todo un mes. Un cambio de escenario radical. Pasa de estar al borde del colapso en el desierto a integrarse en el hogar extendido en un abrir y cerrar de ojos. Labán incluso sella el momento diciéndole que ciertamente es hueso suyo y carne suya. Es una bienvenida espectacular. Sí, pero claro, la hospitalidad en el mundo antiguo, incluso entre parientes, tenía límites de tiempo muy claros. Exacto. El mes de gracia termina y la cruda realidad económica de mantener una casa se impone. Así es. Pasado ese primer mes, la posición de Jacob en la estructura del hogar queda en una especie de limbo incómodo. Ya no es un mero invitado al que agasajar, pero tampoco es el dueño del lugar ni tiene estatus independiente. Labán, que como el texto irá revelando es un estratega pragmático hasta el extremo, decide formalizar la situación. Va al grano. Le plantea a Jacob de forma directa que si por ser su hermano le ha de servir de balde. Le pide que le diga cuál será su salario. Esta pregunta, de apariencia justa e inocente, es la que marca la transición definitiva de una relación basada en la familia a un contrato laboral estricto. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque ese contrato va a estar impulsado por algo mucho más fuerte y racional que el simple afán de un salario justo. El texto nos presenta entonces a las dos hijas de Labán, haciendo una distinción física y cualitativa muy específica que será el motor de todo el desastre posterior. Las dos hermanas. Tenemos a Lea, la hermana mayor, de la que se dice misteriosamente que tenía ojos tiernos. Y luego está Raquel, la menor, descrita de forma rotunda como de lindo semblante y hermoso parecer. La atención de Jacob se centra de manera inmediata y obsesiva en Raquel. Está profunda, ciega y absolutamente enamorado. Sí. Así que Jacob hace su oferta salarial a Labán. Le dice que le servirá 7 años por Raquel, la hija menor. Y aquí, como analistas modernos, tenemos que cuestionar la escala de este evento. O sea, espera un momento. 7 años. Es muchísimo tiempo. Entiendo perfectamente que en aquellas sociedades existía el concepto de la dote o el precio de la novia, pero ofrecer 7 años de trabajo físico esclavo, apacentando animales a la intemperie, enfrentando depredadores y asumiendo las pérdidas, me parece una locura asombrosa. Lo es, desde nuestra perspectiva moderna es incomprensible. Es que no existe una tarifa estándar, un equivalente en bienes. ¿Por qué Labán no le pidió simplemente plata, oro, tierras o un porcentaje de rebaño?
7 años suena a firmar una hipoteca altísima sin pensarlo 2 veces, solo movido por el enamoramiento. Si conectamos esto con el panorama general de la época, la oferta tiene una lógica interna muy reveladora, aunque siga siendo abrumadoramente desproporcionada. En la antigüedad del Cercano Oriente, el concepto que operaba aquí era el mojar. El mojar, ¿vale? No era una compra literal y cosificadora de la mujer en sí, sino una indemnización o compensación económica profunda que se pagaba a la familia de la novia por la pérdida de su valiosa mano de obra doméstica, y a la vez servía como prueba fehaciente de que el futuro marido tenía la solvencia económica para mantenerla. Ya, claro. Demostrar que podía mantener una familia. El gran problema de Jacob es su extrema vulnerabilidad financiera. Ha llegado huyendo de su hogar literalmente con lo opuesto. No tiene capital, no tiene plata, no tiene oro, no posee tierras ni rebaños propios que transferir. Claro, no tiene absolutamente ninguna liquidez financiera. Exacto. Su única moneda de cambio real, su única palanca de negociación frente a Labán, es su propio cuerpo y su valiosa habilidad como pastor experto. O sea, solo tiene la fuerza de su juventud y su tiempo para hipotecar. Menudo papelón. Y Labán, analizando fríamente la situación, con su mentalidad calculadora, ve una oportunidad perfecta e irrepetible. Sabe perfectamente que el valor económico que generarán 7 años de trabajo continuo y experto por parte de Jacob excede, y por mucho, la tarifa estándar de cualquier moja habitual de la región. Es un negocio redondo para él. Totalmente. Obtiene una fuerza laboral gratuita, altamente motivada y sumisa. Labán explota de forma brillante la falta de recursos de Jacob y su patente ceguera romántica, aceptando el trato con rapidez y con un tono casi complaciente. Es una hipoteca existencial tremenda. Y sin embargo, la fuente antigua nos regala aquí una de las líneas narrativas más poéticas y poderosas para describir esta servidumbre. El texto dice que sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Es una frase preciosa. Hay que reconocer la fuerza psicológica brutal que encierra. Muestra con claridad cómo la motivación humana, cuando está alimentada por un objetivo emocional, puede distorsionar por completo la percepción del tiempo y adormecer el sufrimiento físico diario. Es una síntesis verdaderamente brillante del amor romántico y de la fijación del objetivo. Pero, y esto es el giro crucial de las fuentes, esa misma devoción inquebrantable y ciega de Jacob es la herramienta maestra que Labán va a utilizar en su contra. Vaya tela. Mientras Jacob vive inmerso en su ensoñación romántica durante 7 larguísimos años, concentrado únicamente en el final de la condena, Labán observa pacientemente. Extrae y acumula cada onza de valor del trabajo de Jacob y prepara en el más absoluto silencio un movimiento estratégico que subvertirá la vida de todos en esa familia. Y el tiempo de trabajo finalmente termina. La enorme hipoteca de sudor y esfuerzo está pagada al completo. Jacob exige lo que le pertenece por contrato. Pide a su esposa porque su tiempo se ha cumplido. Todo parece preparado para el gran momento. El gran día, sí. Labán no escatima en gastos y organiza un inmenso banquete de bodas invitando a todos los hombres influyentes del lugar. Hay celebración, abundancia y ambiente festivo. Pero aquí es donde la total vulnerabilidad legal de ser un extranjero choca de frente contra el poder absoluto de Labán. La trampa se cierra. Llegada la noche bajo el manto de la oscuridad, Labán toma a su hija mayor, Lea, y se la entrega a Jacob. Además le entrega a la sierva Zilpa. Jacob se une a la mujer en la más profunda oscuridad de la tienda nupcial. Y llega la temida mañana. El momento de la verdad. Y el texto lanza la gran revelación con una sequedad escalofriante. Dice que venida la mañana, he aquí que era Lea. A ver, tengo que volver a detener la historia aquí mismo. Entiendo la narrativa literaria, pero si analizamos la logística del mundo real, esto resulta incomprensible. Ya, es difícil de imaginar. Hablamos de consumar un matrimonio y pasar toda una noche con alguien. Es físicamente inverosímil no darse cuenta de que la persona con la que estás compartiendo la noche no es la mujer con la que has convivido de cerca los últimos 7 años. ¿Cómo funcionaban exactamente estas dinámicas nupciales en la antigüedad para que un engaño de esta magnitud fuera posible? Es como firmar un contrato hoy en día lleno de letra pequeña oculta. Es la reacción de escepticismo natural que surge al analizar estas fuentes desde nuestra perspectiva moderna.
pero es imperativo sumergirse en las estrictas mecánicas de un rito matrimonial del antiguo Medio Oriente. Primero, el banquete que menciona el texto no era una simple cena. Claro, me imagino que duraría lo suyo. Eran celebraciones extremadamente largas, bulliciosas, donde el consumo de vino fuerte era continuo, abundante y casi obligatorio. Es altamente probable que los reflejos y sentidos de Jacob estuvieran considerablemente mermados. Vale, el factor alcohol, punto 1. Segundo, y mucho más determinante, está el factor inquebrantable de la vestimenta tradicional y las normas de pudor. La novia habría sido conducida a la tienda nupcial bien entrada la noche, en una oscuridad interior casi total, sin iluminación artificial y profusamente envuelta en espesos e impenetrables velos tradicionales. Tapada hasta arriba. La costumbre y el honor dictaban que la novia permaneciera completamente cubierta y a menudo en un silencio reverencial, guiada por el protocolo del extremo pudor en esa primera noche. O sea, que si combinamos una fatiga profunda, oscuridad absoluta, telas gruesas bloqueando cualquier rasgo físico y los probables excesos de alcohol del banquete organizado astutamente por Labán. Exacto. Y a todo eso debemos sumarle un elemento psicológico clave y devastador: el sesgo de confirmación absoluto. Jacob esperaba fervientemente a Raquel. Todo en su mente y su cuerpo estaba configurado para recibir a Raquel. No tenía ninguna razón lógica para sospechar un fraude de tal calibre después de haber cumplido su parte del trato. Claro, no se le pasaba por la cabeza. Labán controlaba dictatorialmente el territorio, a los invitados, el flujo de alcohol y, trágicamente, la obediencia silenciosa de sus propias hijas. Lo verdaderamente fascinante a nivel literario es la profunda ironía que encierra el evento. Jacob, el hombre que en los relatos anteriores había utilizado astutamente disfraces de pieles y la ceguera física de su anciano padre para engañarle, ahora cae víctima de un fraude orquestado bajo el amparo de la ceguera que da la oscuridad. Es verdad. El engañador histórico siendo superado por un verdadero maestro de la manipulación. Es un giro del destino espectacular. Una ironía poética y cruel. La confrontación a la mañana siguiente resuma pura ira. Jacob busca a Labán y le exige explicaciones a gritos. Le pregunta que qué le ha hecho, que si no le había servido por Raquel, que por qué le ha engañado. Las preguntas son cargadas de rabia justificada. Totalmente lógicas. Y la excusa de Labán frente a este huracán es una obra maestra del cinismo puro. Responde con una tranquilidad y frialdad pasmosas. Dice que no se hace así en su lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Lo expone como si fuera un simple y molesto error administrativo, un pequeño artículo menor del Código Civil local, que a Jacob, por forastero, se le olvidó consultar. Esa frialdad calculadora es precisamente la demostración del poder absoluto de Labán. Utiliza hábilmente una justificación de índole cultural, una supuesta ley no escrita, simplemente para encubrir lo que a todas luces fue un fraude premeditado. Es increíble. Lo verdaderamente terrible de esta excusa no es la estafa a Jacob, sino que Labán no muestra el más mínimo ápice de remordimiento humano. No le importa el inmenso dolor emocional que causa su yerno, pero lo que es 1000 veces peor, demuestra un desprecio instrumental absoluto por sus propias hijas. Las trata como mercancía. Lea es utilizada fríamente como una pieza de ajedrez desechable, un peón sacrificado sin escrúpulos simplemente para asegurar más años de mano de obra barata. Y Raquel, la hija amada, es retenida cruelmente como cebo para la siguiente trampa. ¡Qué barbaridad! La contraoferta de Labán es un chantaje explícito. Exige que Jacob cumpla la semana formal de celebración nupcial con Lea para guardar las apariencias públicas y a cambio de recibir posteriormente a Raquel, Jacob deberá comprometerse por escrito a otros 7 años de servidumbre pastoral. Le duplica el tiempo de condena en cuestión de segundos. 14 años en total de su vida entregados al suegro. Jacob se ve acorralado y sin más opciones acepta. Cumple la obligada y tensa semana ceremonial con Lea y entonces Labán le entrega por fin a Raquel como segunda esposa, dándole además a su sierva Bilha. Pero el daño profundo e invisible ya está hecho. Ya es irreparable. El engaño de Labán no solo constituye una estafa económica, acaba de crear un polvorín emocional listo para estallar. Un hogar profundamente fracturado. Las fuentes señalan que Jacob se une a Raquel, y el texto especifica que la amó más que a Lea. Una dinámica insostenible. Tienes a 2 hermanas, criadas juntas,
compartiendo un espacio cerrado, y a un esposo en común que no tiene la menor intención de ocultar que una es el amor de su vida y la otra es el doloroso precio que fue engañado para pagar. Es la receta perfecta para un desastre emocional sostenido a lo largo de décadas. Las dinámicas psicológicas bajo este tipo de presión y comparación constante son devastadoras. Pero las fuentes nos muestran una mecánica interna muy interesante sobre cómo el texto aborda la balanza de la justicia frente a este desamor sistemático. El relato indica explícitamente que Dios vio que Lea era menospreciada. Y es vital analizar este término. No significa simplemente que recibieran menos lujos, implica un rechazo activo, una falta de afecto basal que rozaba la marginación dentro de su propia casa familiar. Una exclusión total. Y como respuesta directa a ese profundo desequilibrio terrenal, interviene un favor divino que establece una nueva dinámica casi dolorosa. A la despreciada Lea se le concede fertilidad continua y rápida, mientras que Raquel se enfrenta al amargo estigma social y la frustración íntima de la esterilidad prolongada. Entonces, si miramos más allá del texto literal, ¿qué significa todo esto a nivel estrictamente humano? Pues nos encontramos con que el nacimiento de los primeros 4 hijos de Lea es una de las crónicas psicológicas más tensas y reveladoras de la literatura antigua. Sin duda. No son eventos felices de crecimiento familiar. La fuente detalla el profundo significado de cada nombre, y es un proceso desgarrador. Lea da a luz a su primer hijo varón y lo llama Rubén, que se traduce como «mira, un hijo». Y la justificación que ella pronuncia es lo que golpea al lector. Dice que Jehová ha mirado su aflicción y que ahora, por tanto, la amará a su marido. Esto plantea una pregunta importante y es fundamental para entender el comportamiento de la época. Los nombres otorgados a los descendientes no eran meras etiquetas para diferenciar a los niños. No, tenían un peso enorme. Eran declaraciones públicas, auténticos testamentos legales o gritos de guerra psicológicos. Lea está utilizando estratégicamente la onomástica como su única arma en una guerra desesperada por captar la atención de su esposo. Al nombrar a su primer varón, está declarando ante todos que alberga la inmensa esperanza de que este triunfo biológico compre el amor esquivo de Jacob. Pero claramente la estrategia no funciona como ella anhelaba. Porque el texto relata que concibe de nuevo y da a luz a Simeón, que significa oír, y la declaración formal cambia de tono. Dice que por cuanto oyó Jehová, que era menospreciada, le ha dado también este. Ya no habla de esperanza. Exacto. Reconoce abierta y públicamente, en el nombre de su hijo, su estatus inamovible de mujer profundamente marginada. Luego llega el tercer embarazo y nace Leví, que significa juntado. Y aquí reaparece un frágil atisbo de esperanza. Ella dice que ahora, esta vez, se unirá a su marido con ella, porque le ha dado 3 hijos. ¡Qué dureza! Es un intento de usar la maternidad acumulativa como pegamento para un matrimonio que nació roto. Es un análisis preciso. Cada uno de esos nacimientos funciona como un documento histórico de su tormentoso estado emocional. Los nombres no reflejan celebración, sino que marcan los duros hitos en una estrategia de supervivencia afectiva que fracasa contra la indiferencia. Lea está buscando desesperadamente la mirada de un hombre cuya atención está fija en la tienda de al lado. Hasta que, finalmente, el ciclo parece romperse cuando da a luz a su cuarto hijo, Judá, que significa alabanza. Y en este momento, la actitud de Lea da un giro drástico. Ella declara al nombrarlo, esta vez alabaré a Jehová. Hay un cambio radical ahí. Sí, fíjate en la omisión. No hay mención a Jacob, ni súplicas veladas de amor terrenal. Parece haber alcanzado un punto de resignación o quizás una fría liberación de esa carrera por ser elegida. Y tras este nacimiento, el texto anota que dejó de dar a luz temporalmente. Esto nos lleva a la gran revelación retrospectiva de este análisis. Si pausamos la narrativa y observamos quiénes son exactamente estos hijos en el contexto del desarrollo posterior de estas civilizaciones, el impacto es sísmico. A ver, cuéntanos. Leví, el tercer hijo, se convertirá en nada menos que en el ancestro fundador de todo el estamento del sacerdocio futuro, la casta encargada de administrar la ley y la religión. Y Judá, el cuarto hijo, nacido cuando Lea desiste de buscar la aprobación de Jacob, será el ancestro directo de la principal línea de realeza y la tribu que dará nombre a toda la nación judía. O sea, para que nos quede claro a quienes nos escuchan,
Las piezas fundamentales del futuro poder político y de la religión no vienen en absoluto de la poética historia de amor de los 7 años. Así es, la paradoja es monumental. Uno esperaría que los líderes supremos y sacerdotes fueran el fruto bendecido de Raquel, la heroína del relato por la cual Jacob movió la piedra y soportó 14 años de trabajos forzados. Hubiera sido lo propio de un cuento clásico. Pero las fuentes son implacables. No es así. Los linajes más reverenciados nacen estrictamente del sufrimiento prolongado y la humillante marginación de Lea en la sombra de su hermana. Nacen como un mecanismo de compensación en un hogar asfixiantemente disfuncional. La grandeza histórica no brota de la perfección, sino de la herida emocional más abierta de esta familia. Madre mía, es un viaje verdaderamente vertiginoso si nos paramos a analizarlo. En la extensión de un solo capítulo pasamos de un romance épico junto a un pozo a descubrir las tripas crudas de una explotación laboral calculada al milímetro. De ahí saltamos al terror psicológico de un engaño orquestado en plena noche, para terminar presenciando cómo las figuras históricas más trascendentales emergen del dolor sordo y crónico de una mujer que nadie quería invitar a la fiesta. Es un tapiz sociológico y literario increíblemente complejo. Y explorar todo esto debería dejarnos con una reflexión final sumamente provocativa para nuestra audiencia. Te escuchamos. Detengámonos un instante a ponderar el inmenso impacto histórico provocado por un solo acto mezquino de control económico. Si Labán no hubiera intervenido aquella noche con ese fraude en la oscuridad, si no hubiera utilizado la excusa legal de las costumbres locales para colar a Lea en la tienda, la historia humana habría sido otra por completo. Todo habría cambiado. Jacob se habría casado solo con Raquel. La marginada Lea nunca habría entrado en esa ecuación. Y, en consecuencia, las inmensas estructuras del liderazgo real y del sacerdocio, que moldearon siglos de historia civilizatoria, habrían sido drásticamente diferentes o sencillamente no habrían existido tal y como las registran los textos hoy. Es uno de esos pensamientos que deja a cualquiera sin palabras frente a la magnitud de los pequeños actos. Es un recordatorio contundente de cómo las fallas humanas, los abusos de poder de pequeños caciques y los engaños cometidos en la intimidad de una tienda terminan siendo los arquitectos que moldean la civilización a gran escala. La historia nunca es un plano inmaculado. Exacto. Es una severa fractura humana. Una historia moldeada a base de barro, lágrimas, tratos económicos abusivos y crudos engaños. Y resulta que es precisamente esa humanidad tan innegablemente turbia la que aporta la resistencia necesaria para sostener todo el inmenso peso del relato a través de los milenios. Bueno, ha sido un análisis absolutamente fascinante sobre estas intrincadas mecánicas familiares. Muy revelador, desde luego. A quienes disfrutan desentrañando los hilos ocultos de la historia y aprendiendo cómo encajan de forma sorprendente las complejas piezas del pasado, les invitamos cordialmente a unirse a nuestro canal para seguir explorando estas profundidades. Y si este nivel de conocimiento y análisis les ha sorprendido o aportado valor, no duden en recomendar nuestro contenido a otras mentes inquietas. Siempre hay mucha más verdad y complejidad enterrada bajo la superficie, esperando pacientemente a ser descubierta.